Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Queridos amigos de Guadalupe Radio y de la Agencia de Noticias Zenit, también esta semana les damos la más cordial bienvenida a este programa semanal, corto en cantidad de tiempo, pero no en el repaso de noticias, que son las principales acontecidas a lo largo de la última semana aquí en la ciudad donde se producen, relacionados con la vida de la Santa Sede y también con la figura del Papa. Pasamos a las informaciones. Lo más importante de la semana. El Papa Francisco ha mantenido una agenda bastante discreta. Esto parece estar relacionado con el hecho de que está preparando los discursos del que será su viaje más largo en la historia de este pontificado. Durante el mes de septiembre tendrá 2 viajes fuera de Italia, uno de ellos, el más largo, hasta Indonesia, y este viaje largo que está previsto al inicio del mes de septiembre no será el único. Después, hacia finales del mes, tendrá un segundo viaje a Bélgica y Luxemburgo. Se trata de que en un solo mes tendrá 2 viajes, uno de ellos muy largo, pero demasiado largo, y durante estos viajes pronunciará diversos discursos, lo cual hace que en estos días de agosto, que además son días de mucho calor, y también para los habitantes de Roma en particular, días en los que se prestan más para el descanso y la vacación, por lo cual el Papa, aunque tuvo sus vacaciones en julio, ha mantenido una agenda un poquito más de bajo perfil. En esa agenda de bajo perfil, lo que se ha mantenido ha sido el Ángelus de los domingos y algunos encuentros de carácter más bien privados. Uno de esos encuentros privados que ha dado la vuelta al mundo, sobre todo por la personalidad de la que se trata y que fue la que recibió, es a Jeff Bezos. Si el nombre le resulta familiar, puede ser así porque el nombre de Jeff Bezos está asociado a la tienda online más grande del mundo. Una tienda que factura tanto que le lleva a Jeff Bezos a ser el tercer hombre más rico en todo el mundo. Pues el Papa Francisco recibió a este señor, Jeff Bezos, también a la que es su novia en este momento, y le recibió en Kansas Santa Marta, donde suelen tenerse las audiencias que no son de carácter público, sino más bien reservado, y hemos conocido de este encuentro no por la sala de prensa de la Santa Sede, es decir, no porque ha habido una comunicación oficial del Vaticano, sino porque la novia de Jeff Bezos lo ha publicado en sus redes sociales. Se ha sabido que han hablado de cambio climático y se ha sabido, gracias a las fotos, que también se trataba el tema de la educación. De hecho, un tema particular en ese encuentro ha sido la carta que recientemente el Papa escribió a todos los sacerdotes y seminaristas sobre el papel de la literatura. Se sabe que Jeff Bezos es un gran aficionado a este campo, especialmente a un autor en particular que, por cierto, es católico, y me refiero a Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. No por nada, Jeff Bezos, en su propia plataforma de video bajo demanda, me refiero a Amazon Prime, produjo y patrocinó la serie más costosa hasta el momento en la historia de la humanidad, que tiene que ver precisamente con la historia del Señor de los Anillos. Pasando a otras informaciones, la semana pasada se dio a conocer una entrevista realizada por un sacerdote jesuita de la provincia china de los jesuitas. Una entrevista que posiblemente fue grabada durante el mes de mayo pasado, bueno, no probablemente, de hecho fue grabada durante el mes de mayo pasado, pero que fue dada a conocer apenas ahora. En esa entrevista, considerando que es una entrevista para la provincia china de los jesuitas, quizá la pregunta más interesante, el tema más interesante que toca el Papa es, por una parte, el deseo tan grande que tiene el Sumo Pontífice de visitar China, especialmente la advocación mariana que se encuentra en un santuario en Shanghái, Nuestra Señora de Shazan. Sí, creo que no lo he pronunciado mal. Y por otra parte, lo difícil que resulta ser papa, ¿no? Lo pesado. Ha tenido un diálogo de bastante confianza. Es una entrevista corta, realizada además en español, que la hemos reseñado también en la agencia de noticias Zenit. Además de esta entrevista, el Papa Francisco esta semana pasada dio una sorpresa, y es que a través del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada
y Sociedades de Vida Apostólica, notificó a un personaje que en los últimos años ha sido un emblema en el campo de los abusos, un emblema en este sentido negativo, Luis Fernando Figari, que ha quedado fuera del sodalicio de vida cristiana. Luis Fernando Figari es el fundador de este movimiento cristiano católico cuyo origen se remonta a Perú y había sido acusado desde hace algunos años por abusos sexuales de conciencia, psicológicos, físicos, y de hecho tiene varias condenas, sobre todo eclesiásticas, en contra de él. Pues no obstante que había sido depuesto como líder, como director, como superior de este movimiento, seguía formando parte de él, pero el Papa Francisco ha decretado su expulsión. Esto ha sido un tema notablemente interesante porque es un personaje emblemático, tan emblemático en ese campo, desgraciadamente, como lo ha resultado ser Marcial Maciel en el campo de los abusos en México u otras figuras en los Estados Unidos. Y se trata de, una vez más, un paso adelante en este campo de la tolerancia cero, en el campo de los abusos. Por otra parte, esta semana pasada, un nuncio es un embajador del Papa ante un país con el cual la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas, ha presentado sus cartas credenciales ante el gobernante de un país en particular, y me refiero al país de Venezuela, y en este caso a Nicolás Maduro. El nuncio del Papa ha presentado las cartas credenciales. Esto pues naturalmente deja un poco perplejos a algunos debido a lo que está sucediendo allá, al fraude que ha habido en las elecciones en Venezuela, y esto parece marcar más bien este interés que tiene la Santa Sede por mediar en un conflicto como este con una forma más positiva, más propositiva. Y esta semana el Papa Francisco curiosamente no tuvo la audiencia semanal. Las audiencias, como se sabe, son todos los miércoles y el Papa las acababa de recuperar, pero este miércoles 14 de agosto no se tuvo. Lo más probable es, como lo señalé al inicio, que el Papa está dedicando la mayor parte del tiempo a preparar los discursos cuyo contenido conoceremos en las próximas semanas a raíz del viaje que el Papa tenga a Indonesia, Timor y algún otro país del sudeste asiático, y posteriormente a Bélgica y Luxemburgo. Estas son las noticias principales en esta ocasión acá desde la ciudad de Roma. Les saludo muy cordialmente y nos escuchamos la próxima semana aquí en este programa semanal. Hasta la próxima. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma con el Padre Jorge Múgica.